Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Mi nombre es Cristian Fuentes. Yo soy parte del Ministerio de Alcance Mundial en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes en este video en cuanto al tema que estamos estudiando, el temor versus la fe. En este segundo video, el tema que yo voy a compartir es la presión del temor. Nuestro hermano Simón en el primer video estuvo compartiendo acerca de la introducción al temor, y en este segundo video yo voy a estar hablando acerca de la presión del temor. A manera general, en este tema voy a estarles hablando de 3 aspectos que nos da la Escritura en cuanto a la presión del temor. El primer aspecto es la realidad de la presión del temor. El segundo aspecto son las clases de la presión del temor. Y el tercer aspecto son los resultados de la presión del temor. Entonces, empecemos a estudiar el primer aspecto. En el primer aspecto vamos a estar hablando acerca de esa realidad que encontramos cuando experimentamos el temor. Y quisiera hablarte de 5 personajes que tuvieron esa realidad. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar muchísimos más, pero yo quise escoger 5 que son muy importantes en el Antiguo Testamento. El primer personaje que nosotros tenemos en la Biblia que experimentó esta realidad es Adán. Adán, eso lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Qué podemos saber de Adán? Obviamente que Adán fue el primer hombre. Adán fue creado a la imagen de Dios, y como termina el capítulo 2, versículo 25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta era la experiencia de Adán antes de desobedecer. En capítulo 3 encontramos en la lectura cómo Adán desobedece el mandato de Dios y come del fruto que se le dijo que no comiese. Y la experiencia del temor lo encontramos en el versículo 9 y 10 del capítulo 3. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la primera experiencia en cuanto a esta realidad del temor. Y Adán tuvo miedo, y la presión de ese miedo lo llevó a no contestar a Dios, sino a esconderse. Y bueno, esa es una realidad de los seres humanos cuando se les habla de Dios. Cuando Dios les busca por medio de la salvación del Evangelio, ellos al temor lo lleva a esconderse. Pero no solamente les voy a hablar de Adán, también de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Isaac y Abraham tuvieron una experiencia similar en sus vidas que los llevó a tener esa presión, esa realidad del temor, y fueron sus esposas. En Génesis capítulo 26, versículo 7, encontramos la experiencia de Isaac. Y los hombres de aquel lugar, ese lugar era Gerar, le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Esta misma circunstancia, esta misma experiencia la tuvo Abraham cuando descendió a Egipto y dijo que era su hermana. Aquí vemos que ellos tuvieron miedo, tanto Adán como los patriarcas, Abraham e Isaac. También encontramos a nuestro patriarca Jacob, como lo llamarían los judíos, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 31, versículos 29 al 31.
viene hablando Labán. Dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Aquí vemos que Labán está teniendo una charla con Jacob y Labán venía dispuesto a hacerle mal a Jacob. Pero Dios vino al encuentro y le dijo: no le hables mal. Y el versículo 30 dice: y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Ahora es interesante que Jacob no hurtó sus dioses. La que hurtó los dioses de su padre fue Raquel. Pero mira la respuesta de Jacob. Versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo. Aquí vemos la experiencia de Jacob. ¿Por qué huyó? Porque tuvo miedo. Pues pensé que quizá me quitaras por fuerza tus hijas. El pensar en la presión que lo llevó a tener miedo a Jacob fue el pensar de que Labán no le dejaría llevar a sus mujeres para su tierra. Por eso esa presión, ese miedo lo llevó a huir. Y también experimentó la realidad del temor. No solamente Jacob, no solamente los patriarcas, no solamente Adán, también vamos a ver otro personaje más, Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14, vemos la experiencia de Moisés. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es interesante aquí ver a un Moisés ayudando a su pueblo. Y mató a un egipcio. Versículo 13. Al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Cambió el siguiente día. Ya no era un egipcio y un hebreo, sino 2 hebreos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Aquí vemos que la presión que llevó Moisés fue grande. Él creía hacerle un bien al pueblo hebreo, pero lo que recibió de parte de su pueblo fue que le habían descubierto acerca de la muerte del egipcio del día anterior. Hermanos, la realidad del temor que genera esa presión es una verdad que la Biblia nos habla. No podemos ocultarnos de esa realidad. Como último personaje también les quiero hablar de Saúl, el primer rey de Israel. En 1 Samuel 15:24 vemos la presión que tuvo Saúl. Y dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y a tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este versículo está dentro de un contexto de desobediencia a Dios. Y esa desobediencia a Dios fue generada por la presión de un pueblo que llevó a este rey a que le temiera al pueblo y no a Dios. Entonces ya hemos visto 5 personajes importantes en la Biblia. Adán, el primer hombre. Los patriarcas, los fundadores del pueblo de los judíos. Moisés, el líder de Israel. Y Saúl, el primer rey de Israel. Fueron hombres que uno pensaría que no temían, pero tuvieron temor. En la Biblia hay muchos más hombres, pero es interesante saber y entender el temor, y la presión que hay del temor es una realidad. Como segundo aspecto, ya que el temor es una realidad y la presión del temor es real en nuestras vidas, debemos ver el segundo aspecto, y es las clases de la presión con el temor.
La Biblia nos habla de dos clases de temores importantes que nosotros debemos tener. Y están los temores naturales, ¿sí? Los temores que como seres humanos tenemos. Y está el temor de Dios. Vamos a ver los temores naturales. La Biblia habla de muchos temores que nosotros tenemos, que experimentamos, que son reales. Dentro de esos temores naturales encontramos el temor a la muerte, el temor a los enemigos, el temor a los fantasmas. Vamos a ver acerca del temor a la muerte en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Esta es una oración de David, y David dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Aquí vemos que David está orándole a Dios la experiencia que tuvo con esta clase de temores naturales, como el temor a la muerte. Me rodearon ondas de muerte. No sé si tú hayas tenido la experiencia de este temor a la muerte. Todos la tenemos, tanto como nuestro hermano Simón nos lo estuvo explicando en el primer video, el temor que tuvieron los discípulos cuando subieron a esa barca y sintieron el peligro a hundirse. No sé qué hayas experimentado tú, pero este temor a la muerte es un temor natural, porque todos lo experimentamos. No solamente está el temor a la muerte, sino también el temor de los enemigos. Eso lo encontramos en Salmos capítulo 55, versículo 1 al 5. Y así nos dice la palabra del Señor a nosotros. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo. Y aquí vemos un temor natural, es el temor de los enemigos. Por la opresión del impío, porque sobre mí acecharon iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. Aquí vemos el temor al enemigo, a los impíos que persiguen. Esto también lo experimentó David. Esto también lo experimentamos nosotros. Personas que nos persiguen sin causa, que por X o Y razón no les caemos bien, y muchas veces puede generar en nosotros un temor. No solamente el temor a la muerte, no solamente el temor a los enemigos, que son temores naturales, sino también hay uno importante, que es el temor a los fantasmas. No sé si tú tengas temor de ese, pero los discípulos lo tuvieron. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 14, versículo 26. Y dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, acordémonos esta experiencia, Jesús caminaba sobre el mar, ellos no sabían que era Jesús, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Esto es una experiencia, este es un temor natural. Y hoy en día, en muchas de las áreas, tanto rurales como en las ciudades, se escuchan de estos temores. Temor a los fantasmas. Entonces son temores naturales, que de pronto si tú hablas con las personas, te van a tener muchas historias. Pero también la Biblia no solamente nos habla de los temores naturales, que es una clase, sino también la Biblia nos habla de la siguiente clase de temor, y es el temor de Dios. Yo creo que esta clase de temor es el más ignorado en nuestros tiempos. El temor a Dios. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es interesante que este libro de Proverbios fue escrito para adquirir sabiduría. Y nos dice que el principio para adquirir sabiduría es el temor de Dios. Tanto tú como yo, como creyentes, debemos entender esta clase de temor. También en Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos habla de ese temor a Dios.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí nos vuelve y nos recalca el principio de la sabiduría. ¿Cuál es? El temor a Dios. Ese temor a Dios no es un temor de estar asustados, sino es un temor de reverencia, de respeto. No es el temor que genera el temor natural, sino es el temor de conocer a ese Dios santo, a ese Dios, como lo enseña Proverbios 14:26, nos enseña lo siguiente. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, quiere enseñarnos que el temor a Dios no es un temor de estar asustados, sino es un temor que genera confianza, seguridad. Y esto lo vamos a estar hablando en el video 2 de la fe, porque el temor de Dios genera confianza, genera fe, genera convicción. Por eso es muy importante, hermanos, saber estas dos clases de temor, el temor a Dios y el temor y los temores naturales. Cualquiera de estos dos temores te van a generar presión, pero es mejor el temor de Dios y no el temor a las cosas naturales. Y como tercer aspecto y último, vamos a estar hablando sobre los resultados de la presión del temor. Les pido que vayamos a Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí vemos dos resultados de la presión del temor. Si yo temo al hombre, el resultado va a ser lazo. En otra traducción nos habla de que vamos a caer en las trampas de los hombres. Es un lazo, que si yo temo a la muerte, voy a tener lazo. Si yo temo a los enemigos, ¿cuál va a ser el resultado? Lazo, trampa. Si yo temo a los fantasmas, voy a estar en lazo. Ese es uno de los resultados. Y el otro resultado nos lo muestra el mismo versículo con el contraste pero. Y dice, pero más el que confía en Jehová. Ese más es un contraste. Más el que confía en Jehová será exaltado. También esa palabra exaltado significa estar seguro. Entonces es muy interesante entender que la presión del temor es una realidad, como lo vimos con los principales personajes de Israel. No solamente es una realidad, sino hay dos tipos de clases: el temor natural y el temor a Dios. Y los resultados, ¿va a ser lazo, va a ser trampa o va a ser confianza, seguridad? Hermanos, que en estos videos acerca del temor versus la fe puedas edificar tu vida cristiana, puedas entender que entre más conoces a Dios, más vas a poder tener poder para llevar la presión del temor. Que el Señor les bendiga, muchísimas gracias y que Dios actúe por medio de su palabra en estos estudios.